Ok, chavos, vamos a ver los dos últimos ejercicios que les encargué, que eran de la regla de la cadena. Voy a resolver los que les había encargado exactamente para que sepan cómo resolverlos. Vamos a ocupar solamente dos de las reglas que tenemos de las tablas de derivadas. Una en la cual tenemos u a la n, que el resultado de esto es n por u a la n menos 1. Todo esto por la derivada de u. ¿Sale? Esa es una de las que vamos a ocupar y la otra la vamos a ocupar en el siguiente ejemplo, pero de una vez se las pongo. Es m sobre n, es decir, cuando tenemos la derivada de una división, y esa es igual a n por la derivada de m menos m por la derivada de n, todo sobre n al cuadrado. ¿Sale? Esas dos son las únicas fórmulas que vamos a ocupar. Bueno, las otras que ya conocemos y que ya sabemos, ¿verdad? Esas ya no las voy a poner. Ok, ahora el chiste de la regla de la cadena no es muy complicado. Simplemente lo único que nos dice la regla de la cadena es que no vamos a poder derivar todo en un solo paso, sino que vamos a hacer primero una parte de las derivadas, luego otra parte de las derivadas, etcétera. Es decir, tenemos una derivada como en varias partes, ¿no? Ok, voy a resolver el primero que dejé. Era 2x menos 3x a la 4 y todo esto al cubo. Ok, como podemos ver, solamente vamos a ocupar esta de acá, en la cual ya tenemos, voy a prender la luz a ver si se ve un poco mejor. Ok, ya tenemos que todo esto de aquí va a ser igual a u, ¿sí? Entonces, si todo esto es igual a u, entonces nuestra derivada va a ser como dice la fórmula, n por u. N es este exponente de aquí, entonces sería 3 por u, que es todo eso que tenemos ahí dentro del paréntesis, 2x menos 3x a la 4. Ajá. Y después es por la derivada de u, es decir, esta derivada de u es la que nos hace que nuestra derivada caiga dentro de la regla de la cadena, porque es decir, no resolvimos todo aquí, sino tenemos que seguir derivando. Ahora, voy a ponerlo por acá abajo. ¿Qué es la derivada de u? Ok, me voy a ir hasta acá, hasta abajo, para no confundirlos. Si u, perdón, u es igual a lo que tenemos dentro del paréntesis, es decir, 2x menos 3x a la 4, entonces la derivada de u será derivar cada uno de esos términos, ¿sí? La derivada de 2x, como sabemos, el 2 es una constante, no se deriva, queda igual, y la derivada de x da 1, entonces hasta ahí queda. Y la derivada de 3x a la 4, si lo queremos ver así, el 3 no se derivaría, perdón, y derivaríamos solo la x con su exponente, pero ya sabemos que cuando tenemos una x y un exponente vamos a multiplicar este coeficiente de aquí por el exponente, 12, y x, y le restamos 1 al exponente, es decir, 12x más 3. Esto sería ya la derivada de u, es decir, sería lo que tendríamos que poner acá en esta parte dentro de nuestra derivada, que sería lo que nos faltaría aquí de acuerdo a la fórmula. Entonces vamos a poner 2 menos 12x al cubo. ¿Sale? Ok. En cuanto a lo que se refiere al cálculo, ya tenemos todo resuelto ahí. Pero obviamente podemos expresar esto de una manera más simple. Es decir, tenemos este 3 que multiplica esto y que multiplica esto. Entonces, perdón, aquí me faltó en esta parte de la derivada, perdón. Bajamos el coeficiente, el exponente como coeficiente 3 y le restamos 1 al exponente. Me faltó poner el exponente, perdón, ahí está. Entonces ya tenemos esto derivado, pero podemos simplificarlo. Aquí ya tenemos f' de x, entonces esto sería igual a resolver esta multiplicación. Podemos empezar resolviendo lo más fácil, 3 por
este factor de acá, es decir, 3 por 2, 6, menos 3 por 12, que serían 36, y x cúbica. Y todo esto multiplicaría lo que tenemos aquí dentro de este binomio, que sería 2x menos 3x a la 4 al cuadrado. Esa diferencia de cuadrados. Aún podemos seguir simplificando más. Como nos repetía, aquí llega nuestra derivada. Hasta aquí. Esto de aquí es estar simplificando nuestros términos para presentarlo en lo más simple que podamos presentarlo. Entonces, aquí todavía podemos simplificar. Vamos a elevar esta diferencia de cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado como su exponente lo indica. Entonces la regla nos dice el cuadrado del primero, es decir, 2x al cuadrado sería 2x, perdón, al cuadrado sería 4x cuadrada. Después es menos el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por 3, 6. El doble serían 12. X a la 1 por x a la 4, se suman los exponentes, x a la 5. Y más el cuadrado del segundo, 3 por 3, 9. X cuarta por x cuarta es x a la 8. Ya tenemos resuelto esa diferencia de cuadrados. Ok, ahora nos faltaría todavía simplificar un poco más. Podemos multiplicar cada uno de estos términos por cada uno de esos términos de allá. Entonces hacemos esa multiplicación. 6 por 4 serían 24, x cuadrada. 6 por 12 serían menos, perdón, más por menos, menos. 6 por 12, 72, x quinta. Y más por más es más. 6 por 9 serían 54, x a la 8. Ahora el siguiente término, menos 36 por 4 sería menos 144. X cúbica por x cuadrada sería x a la 5. El siguiente, menos 36 por menos 12 sería menos 432, creo, espero no equivocarme. X a la 3 por x a la 5 sería x a la 8. Y el último, más por menos menos, 36 por 9, 324, x a la 11. ¿Ok? Entonces ahora simplemente eliminamos términos semejantes. X cuadrada solamente hay uno. Dejamos el 24x cuadrada. X a la 5 tenemos este 72, menos 72, perdón, y menos 144. Menos 144 menos 72 da menos 216x a la 5. Y luego tenemos 54x a la 8 y menos 432x a la 8. Entonces necesitamos hacer la resta de déjenlo hago por acá aparte, sería 432 menos 54 sería 8 va 1, 6 para 13 son 7 y va 1, 378 si no me equivoco, menos 378 x a la 8 y menos 324 x a la 11. Y ese sería el resultado de nuestra derivada. ¿Sale? Ese es el primero que les dejé de problema. Si ustedes lo dejaron hasta aquí, bueno, está bien. Hasta ahí es la derivada, pero habría que haberlo terminado para simplificar la operación. Ok, ahora vamos a hacer el segundo. Nuevamente pongo aquí las, bueno, dejen ver que está bien acomodada mi libretita. Ahí está. Ponemos los dos fórmulas que vamos a utilizar, que era u a la n, en el cual la derivada de eso es n por u a la n menos 1, y por la derivada de u. Y también tenemos la de la división, m sobre n, que es igual a n por m, la derivada de m, perdón, menos m por la derivada de n, todo entre n al cuadrado.
¿Sale? Esas son las dos fórmulas que vamos a ocupar otra vez. Entonces, vamos al segundo ejemplo que les encargué. El segundo ejemplo decía algo así: f de x igual a la raíz de x cúbica menos 2 sobre x cúbica más 2. Creo que ese era el problema que les había encargado. Ok, entonces ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Primero vamos a resolver la parte de la raíz cuadrada o del exponente. Recuerden que cuando nosotros tenemos un exponente, es decir, si yo tengo raíz de u, esto es lo mismo que u a la 1/2, porque es raíz cuadrada de u, el exponente pasa como 1/2. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, lo primero que vamos a derivar es precisamente esta u a la n. El resultado sería el exponente de esto, es decir, si yo tengo u a la n, entonces quiere decir que tengo x cúbica menos 2 por x cúbica más 2, todo esto a la 1/2. Esto es igual que esta raíz que tenemos acá, pero de esta manera es más fácil después restar este exponente que tenemos aquí para sacar nuestra primera derivada. Entonces, n sería en este caso 1/2, u sería todo lo que tenemos aquí adentro, es decir, todo esto sería u. Entonces lo volvemos a poner, sería x cúbica menos 2 sobre x cúbica más 2, y por la derivada de u, es decir, tenemos que sacar esa derivada de u. ¿Cuál sería la derivada de u? Bueno, pues la derivada de lo que tenemos dentro de ese paréntesis, ¿sí? Igual voy a ponerlo por acá abajo. Si u es igual a x cúbica menos 2 entre x cúbica más 2, entonces la derivada de esto, es decir, u', sería igual a esto que tenemos aquí en la formulita de acá arriba, donde tenemos, perdón, voy a quitar el dedo, esta de aquí, donde tenemos una división en la cual tenemos m entre n. Acá está el resultado. Entonces, el resultado de esa derivada de aquí abajo, de la derivada de u, sería, vemos aquí, primero ponemos el denominador, es decir, x cúbica más 2, que multiplica a la derivada de m. La derivada de m es derivar cada término. El segundo término va a ser 0 porque es una constante, y el primero ya sabemos cómo derivar eso. Ya no voy a volver a explicarlo. Ajá. Y después tenemos en la fórmula un menos. Ponemos m, que es el que tenemos precisamente en el numerador ahora, y por la derivada de n. La derivada de n casualmente viene a dar lo mismo que tenemos aquí. 3x más 2. Todo sobre n al cuadrado, es decir, x cúbica más 2. Ahí está, al cuadrado. Ya tenemos entonces lo que nos va a dar esa derivada de n, y tenemos la primera parte de la derivada que habíamos sacado. Entonces ahora nuevamente, pues aquí ya lo único que nos resta es aplicar el álgebra para simplificar todo esto, pero en sí nuestra derivada ya está terminada. Entonces aquí tenemos que la derivada de u, perdón, la derivada de u era bajar el exponente como coeficiente y le restamos 1 al exponente, nos queda menos 1/2, es decir, teníamos esto a la 1/2, menos 1 es menos 1/2. Entonces, menos 1/2 de x cúbica menos 2 sobre x cúbica más 2. Todo esto a la menos 1/2. ¿Sale? Y por la derivada de u, que ya lo tenemos acá abajo, que sería, aquí voy a factorizar algo para después resolver más fácil. Tengo 3x cuadrada aquí y 3x cuadrada acá, los factorizo como término común, y ya después nada más voy a multiplicar a x cúbica más 2, x cúbica más 2 y menos x cúbica menos 2. ¿Sí? Y tenemos que todo esto está dividido entre
x cúbica más 2 al cuadrado. ¿Sale? ¿Tienen duda de cómo hacer todavía esto más simple? Ok, vamos a simplificarlo aún más. Este exponente a la 1/2 quiere decir que si está en el numerador, podemos pasarlo al denominador con exponente positivo, es decir, el recíproco. Es decir, si en el numerador está a la 1/2, a la menos 1/2, perdón, en el denominador pasará como 1/2. Ok, en español, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que es lo mismo que si yo tengo aquí x cúbica menos 2 sobre x cúbica más 2 y todo esto a la 1/2. Puedo poner un medio que abarque a los dos, o puedo poner un medio aquí y un medio acá. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces aquí arriba hay un 1, pero bueno, ahorita no lo había puesto, pero ahí está. Por, ahora aquí tengo una x cúbica positiva, aquí tengo menos, es decir, esto signo a la hora de multiplicar estos dos me quedaría menos x cúbica y más 2. Entonces menos x cúbica con más x cúbica da 0, y menos 2, perdón, y más 2 y más 2 da 4. Entonces aquí quedaría un 4 dentro de todo este paréntesis, solamente quedaría un 4, lo cual nos daría por resultado un 3 por 4, 12 x cuadrada, ¿sí? Y todo esto tenemos aquí nuevamente en la parte del denominador este otro que ya venía, que era el x cúbica más 2 al cuadrado. Ajá. Ok, ahora si nos fijamos, este de aquí está dividiendo también a este de acá, es decir, como es un solo término porque tenemos un producto, es como si aquí tuviéramos esto sobre un 1 y este sobre este otro. Entonces este término es exactamente igual a este al cuadrado y este a la 1/2. Podemos restar los exponentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos aquí arriba 12x cuadrada, que era el que ya estaba, porque no tiene sentido ponerlo sobre 1, entre 2 que multiplica a x cúbica menos 2 a la 1/2. Quien quiera puede poner la raíz, pero ya mejor manejamos exponentes, ya están positivos. Y este x más 2 al cuadrado entre x cúbica más 2 al cuadrado entre x cúbica más 2 al 1/2 es lo mismo que restar sus exponentes, como les acabo de decir. Y es x cúbica más 2 a la 2 menos 1/2. Tenemos dos enteros, es igual a 4/2 menos 1/2. Esto es igual a 3/2. ¿Sí? Bueno, y aquí todavía hay una pequeña simplificación muy chiquitita que se puede hacer. 12 entre 2 pues da 6. Entonces esto es igual a 6x cuadrada sobre x cúbica menos 2 a la 1/2 por x cúbica más 2 a la 3/2. Y este sería el resultado de la derivada anterior ya simplificado. ¿Sale? Nos quedaría por último nada más ver el tema de máximos y mínimos. Voy a hacerlos primero uno o dos ejemplos así grabados. Espero tenérselos hoy. Y se los subo a mi canal de YouTube para que los vean y vean cómo se resuelve. ¿Sale? Y luego ya les encargaré uno o dos ejercicios nada más y prácticamente sería todo lo que tenemos por el semestre, chavos. Ok, un gusto.